en la misma situación, en la misma circunstancia. Ahorita tenemos en juicios que el SAT ha pedido que empiece estos juicios ante la última instancia, que es el Poder Judicial, para que resuelva y paguen y obligue a que los empresarios paguen, a que los potentados paguen. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos. Poco más de la mitad corresponden solo a Salinas Pliego, son 25,000 millones de pesos. Pero hay otros potentados que están en la misma circunstancia que Salinas Pliego. Tal vez ellos no nos ofendan en las redes sociales, no presuman sus viajes en Nueva York y en sus aviones privados y en los lujos y en las subastas. Pero eso no quiere decir que no piensen como Salinas Pliego, que no actúen como Salinas Pliego, que no estén haciendo lo que Salinas Pliego, que es retrasar. ¿Por qué el Poder Judicial es tan importante para la estructura del salinismo neoliberal? Porque si el Poder Judicial fuera un Poder Judicial del pueblo, si el Poder Judicial fuera verdaderamente en el tono, en el ritmo, en la empatía, en la conexión con el pueblo, no tendríamos este tipo de juicios que se alargan y no hay resolución. Ya habría habido un juicio que diera la razón al SAT de que esos 25,000 millones de pesos los tiene que pagar. Por eso hay una defensa casi irracional, completamente descarada del Poder Judicial, de políticos de ese régimen derrotado en 2018, de los potentados, de la oligarquía, del crimen organizado, que no quieren que se arrebate el Poder Judicial. Es una batalla tan importante en 2024 como fue de importante la presidencia en 2018. Fíjense cómo lo hay que equipararlo. O sea, hoy el triunfo por el Poder Judicial es tan importante como fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. De ahí viene, ustedes se van dando cuenta cómo se va desencadenando muchas cosas. Mientras ese Poder Judicial esté en el poder de los criminales, de los potentados, de la oligarquía, de los poderes fácticos, va a seguir beneficiando a cada uno de esas integrantes de ese sistema, de ese régimen derrotado en 2018. Vamos a seguir viendo cómo se atrasan estos juicios y al final es posible que o se siga atrasando. O sea, ya van 10 años, imagínate, se puede aventar otros 10 años. El tiempo que sea necesario. Si tuviéramos un Poder Judicial del pueblo, porque además se olvida que no tienen otro objetivo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que no sea el bienestar del pueblo. Se desvirtuó, se degradó toda la institucionalidad, los tres poderes de la Unión, todo se desvirtuó, se fue al carajo, porque no había esa intención de que todos los poderes solo tienen una sola misión, que es el bienestar del pueblo, la procuración del pueblo. Uno proponiendo, administrando el presupuesto público, otro aprobando las leyes en beneficio de las mayorías y no de las minorías, y el Poder Judicial con todo el instrumento legal que tiene, siempre decidiendo a favor del pobre, a favor del oprimido, a favor de las mayorías y de las mayorías en la cuestión de la mayoría del pueblo de México y de las minorías en cuestión de derechos humanos. Estamos entrando en un proceso en donde tenemos que ser más conscientes de a lo que nos estamos enfrentando y de lo que nos jugamos en 2024, que es que el Poder Judicial tenga toda esta percepción, que vuelva a lo original para lo que fue creado institucionalmente. Si ellos pierden el Poder Judicial, van a seguir perdiendo amparos, ya no van a tener amparos para los criminales, ya no van a tener amparos para los corruptos, van a tener que pagar impuestos porque, bueno, va a haber un tribunal del pueblo que diga no es posible que un empresario durante tanto tiempo no haya pagado esto y no se le cobre. Es un dinero que tiene que estar en las arcas públicas para el beneficio de la sociedad, para el beneficio del pueblo. Entonces, vean, el Poder Legislativo tiene una pluralidad.
Hay una representación popular ahí interesante, hay muy buenos, grandes representantes del pueblo como Noroña, pero hay otros más en el Senado también, que son representantes populares de verdad, que su voz en la tribuna es la voz del pueblo. Ahí hay una pluralidad. Se ha avanzado muchísimo en la Cámara de Diputados, con todo lo que se le critica a los diputados, porque también ha sido ahora, durante los últimos años, como un deporte nacional, hablar mal de los diputados, hablar mal de los senadores. Se lo han ganado a pulso, estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que se han ganado esa fama. Pero la verdad es que hay un avance de representación popular, de representación de movimientos sociales, de representación de maestros, de representación de sindicatos. Con todo, hay una representación plural que sí logra un poco tener ahí como que la voz del pueblo, ¿no? Los intereses del pueblo. En diputados, la mayoría, por supuesto, de Morena, que están enfocados en la aprobación de leyes en beneficio de las mayorías. Ahí hay un avance enorme. Ya no hay esta parte en donde supuestamente existía la pluralidad y todo era unánime, en donde el PRI y el PAN siempre se ponen de acuerdo y votaban siempre para jodernos, ¿no? O sea, eso ya se rompió también. No necesariamente en 2018, viene de tiempo atrás que hay una pluralidad. El gran problema para ellos fue cuando esta representación popular tuvo mayoría, que fue en 2018. Cuando se logran estas mayorías y entonces la decisión y la aprobación del presupuesto público está en manos de los representantes populares y no en manos de los cabilderos de las industrias y no en manos de los empresarios que quisieran leyes y presupuestos que siguieran haciendo más grande la desigualdad entre ellos y los que menos tienen y los que el resto del pueblo, el resto de la sociedad. En el Poder Ejecutivo, pues hay una transformación completa. Es un presidente transformador, un presidente del pueblo y para el pueblo. Pero el Poder Judicial es ahorita la gran batalla. Ahí están concentradas y deben estar concentradas, yo les diría a ustedes, con la misma intensidad que lo hicimos en 2018 en el convencimiento, en la concientización, en la participación, en la movilización, para lograr el plan C y la reforma al Poder Judicial, de la misma intensidad y la misma alegría con la que fuimos en 2018 a votar y a intentar lograr poner a un presidente del pueblo, que fuera un presidente de todas y de todos. Yo creo que tenemos que tener esa similitud en 2024 para lograr reformar al Poder Judicial. El Poder Judicial puede detener mucho de lo que pasa y mucho de lo que puede avanzar el país en transformación. En principio, en el tema que hoy nos compete, pues de inicio, que sea un tribunal popular que decida en lo justo que este empresario, que este potentado, tiene que pagar esos 25 mil millones de pesos y que además se deje de burlar del pueblo. Que ya dejemos esa parte de que los potentados se burlen del pueblo. Eso no lo puede lograr los otros poderes. El único que puede hacer lograr que los potentados se dejen de burlar del pueblo, porque es la última instancia para que las decisiones o las leyes que propone y aprueba tanto el Ejecutivo como el Legislativo se lleven a cabo, es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un poder tan grande como para callar la boca a los potentados y borrarles su sonrisota de burla. ¿Ustedes creen que con este Poder Judicial, que por cierto acaba de renunciar Arturo Saldívar, hay una lectura importante de qué es lo que va a pasar con Arturo Saldívar y cuál fue la razón por la cual renunció? Ahí habla él un poco de transformación. Tal vez vaya a sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, no lo sé, o esté pensando en algo en el actual gobierno, en los últimos meses de este gobierno, no lo sé, pero ahí está la renuncia, que por cierto la Constitución dice que solo podría renunciar un ministro por causas graves. En 2019 recuerden que renuncia Medina Mora y por supuesto que había una cuestión muy importante, ¿no? Que era la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera había llevado a cabo de que tenía en sus cuentas millones de dólares que no correspondían con el salario ni de ministro, ni de embajador, ni de funcionario en seguridad pública en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, ahí había eso y Andrés Manuel aprueba y el Senado aprobó también la renuncia del ministro para que enfrentara lo consecuente a un proceso legal. En el caso de Arturo Saldívar,
claramente, bueno, yo diría que si se va por alguna cuestión de la transformación, eso es suficientemente importante como para que se le diera el que salga del Poder Judicial, pero creo que de este tema nos iremos enterando en las siguientes semanas. Pero a ver, ¿usted cree que este Poder Judicial le va a tapar y le va a quitar la sonrisota de burla a Salinas Pliego? Claro que no lo va a hacer. No somos ingenuos. Pero ya Andrés Manuel, en otra de sus jugadas maestras, que además, a ver, Salinas Pliego queriéndose enfrentar al presidente Andrés Manuel, es que es un tipejo tan desagradable. En verdad es una sabandija. Eso es la palabra, es una sabandija. Es un imbécil. Quiere ponerse a hablar del presidente López Obrador y de enfrentarse al presidente López Obrador. Y si Andrés Manuel fuera el gobernícola que él dice que es, este señor estaría exiliado en otro país, que le quitaríamos TV Azteca, le quitaríamos su Banco Pedorro, le quitaríamos todo lo que ha hecho al amparo del poder político, que ahora critica, pero que del cual se benefició pues desde el inicio de su éxito empresarial, ¿verdad? Y el presidente se ríe, porque dice, o sea, también, como por muy poderosos que sean, pues es el presidente de la República y además pues con un pueblo que está atrás de él, sustentándolo, apoyándolo, el presidente más querido de la historia, el más respaldado de los más respaldados del mundo, por lo menos el segundo o el tercero más respaldado del mundo, pues se ríe, ¿no? Y se quiere poner ahí, pelear con el presidente, entrar a pleito. Y Andrés tan tranquilo, dice, mira, no es personal, es un asunto con la ley, no es un asunto conmigo, no es un asunto de que nos peleamos como amigos, no tiene que ver nada de eso. Si no reformamos el Poder Judicial, vamos a tener a los criminales riéndose y burlándose de nosotros, a los corruptos salir de las cárceles o anulándose sus procesos y después hasta contratados en los medios de comunicación, opinando de política y burlándose de la transformación. Y vamos a seguir teniendo empresarios, no solo Salinas Pliego, sino muchos más, que deben miles de millones de pesos a las arcas públicas y van a seguir debiéndolo. Y el Poder Judicial va a seguir apoyándolos y va a seguir alargando el proceso y nunca van a poder pagar. ¿Cómo vamos a poderle quitar la risa burlona a esta sabandija, a este rastrero de Salinas Pliego y a otros potentados que se burlan de nosotros? Se burlan, se burlan de usted y de mí. O sea, ellos pueden estar viendo este video y se burlan de mí y se burlan de ustedes, con el desprecio que los caracteriza, con el cinismo que los caracteriza y la impunidad que los envuelve. Es un manto protector esa impunidad. ¿Sabe quién les provoca que se burlen a carcajadas de usted y de mí? El Poder Judicial. Es ahí la lucha en la que tenemos que dar. Con la misma intensidad que logramos la presidencia de la República en 2018, lograr el Plan C y el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial en 2024, para borrarles de sus desagradables caras, de estos tipejos, esa burla y esa sonrisa. Para que Salinas Pliego pueda seguir viajando por el mundo y pueda seguir estando en los mejores lugares de Nueva York, pero pagando sus impuestos, el miserable. No vamos a ver borradas las burlas de los potentados de la clase putrefacta que tanto jodió a México si no se las tapamos y no se las quitamos con un fregadazo en el 2024, un fregadazo popular de votos contundentes para que el Poder Judicial sea reformado y sea un tribunal popular, un tribunal del pueblo, no un tribunal alejado de el pueblo, alejado de las realidades, intocable, inmaculado. Hay que pugnar por eso. Hay que ir a esa raíz. No le vamos a ganar ahorita un debate a tuitazos a este miserable. No lo vamos a ganar. Porque ¿saben qué? Puede seguir burlándose de nosotros porque tiene el Poder Judicial de su lado.
¿Cuál puede ser nuestra revancha resentida? Pues arrebatarles a todos estos criminales de cuello blanco, a los criminales del crimen organizado, a los corruptos, a los potentados, su minita de oro, que es la que los protege, que es el Poder Judicial. Y entonces sí, cuando le quitemos el Poder Judicial a esta bola de criminales, vamos a quitarles y a borrarles su sonrisita burlona y sus carcajadas burlonas que hacen en sus comidas, en sus grandes cenas, en sus grandes convivios que hacen en Francia, en Londres, en Nueva York. Y entonces vamos a estar nosotros también muy felices porque ese es el pacto social. Que ellos sigan viajando, que ellos sigan viviendo de lo lindo, nadie les va a quitar nada, porque aquí con la transformación lo que impera es el Estado de Derecho. No se les va a arrebatar nada, pero van a pagar sus impuestos y con eso nosotros vamos a poderles quitar su sonrisita burlona. No le vamos a ganar a Salinas Pliego un debate. ¿Saben lo que sí vamos a hacer? Ganar el Poder Judicial, que es la protección del criminal. Eso es el Poder Judicial, la protección jurídica de todos los criminales de este país. ¿Ven la urgencia de convertir al Poder Judicial en un poder popular, en un poder verdaderamente de justicia? Ese es el reto. Ese es el reto para el año que entra. Hay que ir hacia eso. Vamos